Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a este webinar organizado por la Spain US Chamber of Commerce en Miami, junto con SDA Immigration Law, en el que vamos a hablar un poco sobre inmigración y concretamente sobre algunas novedades que se han producido en los últimos meses debido a la crisis del COVID-19. Hoy tenemos con nosotros a Morela Salazar, abogada especialista en inmigración, que nos ayudará un poco a descifrar algunas incógnitas. Morela, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias por tenerme, gracias por esta invitación tan importante. Y a todos los que se vayan conectando, gracias por darme la oportunidad de dirigirme a ustedes. Estupendo, muchas gracias a ti. Bueno, antes de comenzar, simplemente en repasar un poco, Morela tiene 32 años de experiencia como abogada. Ella se licenció, está colegiada en el Colegio de Abogados del Distrito Federal de Caracas, Venezuela, y tiene 15 años de experiencia como abogada de inmigración en Estados Unidos. Tiene el Louisiana State Bar Association, también pertenece a la American Bar Association, a la American Immigration Lawyers Association y a la Venezuelan American National Bar Association. Por indicar un poco cómo funcionará el webinar de esta mañana, Morela hará una presentación donde tocará algunos de los cambios y las particularidades respecto a inmigración que han sucedido en estos meses, y tras su presentación podremos abordar algunas preguntas que los asistentes quieran ir haciendo. Para realizar las preguntas, lo único que necesitan es escribirlas en un apartado que encontrarán en su panel de control, un panel de control que aparecerá a su derecha, y hay una pestaña que indica Questions. Si clican en esa pestaña se abre una caja de diálogo y ahí pueden escribir las preguntas. Pueden enviar las preguntas durante toda la presentación y las abordaremos al final de la sesión del webinar. También estaremos grabando este webinar y compartiremos el vídeo en un email de follow-up al final de la sesión, junto con los datos de contacto de Morela para aquellos que tengan necesidad de contactar con ella para hacer alguna consulta especial o contratar algún servicio de los que ellos prestan. Y bueno, por último, solamente animar a todos aquellos que no lo hayan hecho que consulten en la web de la Cámara, spainuschamber.com, los eventos que tenemos. Organizamos diversos webinars cada semana para tratar temas interesantes y diversos, y ahí pueden seguir todas las actividades que organizamos. A lo largo del mismo pondremos también la web de la Cámara para que puedan clicar ahí y estar al día en ese sentido. Y sin más, entendemos que hay mucha incertidumbre por las circunstancias especiales que nos han tocado vivir, y la parte de inmigración es una parte muy importante, sobre todo para muchos miembros de la Spain US Chamber of Commerce que tienen visas de no inmigrantes o visas de inmigrantes que tienen negocios aquí y a los cuales les afecta de manera muy especial todo lo que está ocurriendo, personalmente y también para sus trabajadores. Por tanto, pues, Morela, te dejo que comiences con tu presentación y en un ratito pues pasamos a las preguntas. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, yo voy a compartir aquí mi pantalla para que puedan seguirme un poco en la presentación. Bueno, aquí están mis datos de contacto, señores. Nuevamente agradecida por la presencia de todos ustedes y la oportunidad de dirigirme a todos ustedes, un poco con estas inquietudes que compartimos todos, nosotros como abogados y ustedes como beneficiarios al final, estamos pasando realmente por momentos de mucha incertidumbre. Y mi intención aquí es tratar de ayudarles, de aclarar, de aliviar las angustias y en todo lo posible pues ayudar a las personas que me escuchen. Antes de comenzar también quiero hacer una aclaratoria que nada de lo que yo diga aquí en absoluto puede tomarse como una asesoría legal ni como una consulta legal, porque simplemente voy a hablar en términos muy generales.
Cada persona, cada grupo familiar, cada empresa tiene circunstancias muy particulares que antes de dar una asesoría, pues tendríamos que evaluarlas. Por lo tanto, voy a comenzar un poco hablando de cuáles han sido los acontecimientos durante esta pandemia del COVID-19 que nos tomó a todos de sorpresa y desafortunadamente muchos no estábamos preparados para una situación así. Y en general, quiero explicarles también aspectos generales de la inmigración y de los cambios y mecanismos que se crearon para ayudarnos a mantener a personas de forma legal a los Estados Unidos, de cómo se están llevando a cabo los procesos dentro del sistema de inmigración y, en fin, todos los otros cambios y mecanismos que se han instalado para poder ayudar a las personas en estos momentos de dificultad, digamos. Por lo tanto, quiero empezar a hablar de uno de los acontecimientos quizás que más nos asustó a todos como abogados y a todos los clientes, que fue el decreto presidencial que se hizo vigente el día 24 de abril de este pasado mes. Quiero que sepan que primeramente la duración de este decreto presidencial en principio es por 60 días. Solamente 60 días, a partir del 24 de abril del presente año. ¿A quiénes afecta? Pues afecta a todo aquel que esté intentando sacar una visa de inmigrante, es decir, una residencia permanente a nivel consular. Todo aquel que esté tratando de hacer alguna gestión, un proceso para lograr su visa de inmigrante a nivel consular, están totalmente suspendidas. Realmente eso no es una noticia que nos sorprendió a ninguno. ¿Por qué? Porque sabemos que los consulados, igual desde que comenzó todo este proceso del COVID-19, los consulados habían suspendido en un 90% sus operaciones. Los consulados están simplemente operando para ayudar a sus conciudadanos americanos o para ayudar en casos de emergencias. Básicamente emergencias médicas, que una persona tenga que pueda comprobar que de alguna manera tiene que regresar a los Estados Unidos. ¿Cuáles son las categorías exentas dentro de esto? Aquel que está procesando residencias porque viene a una misión médica, a esa persona y su conjunto familiar. Igualmente a toda persona que tenga que sea del cuerpo militar de los Estados Unidos y, por supuesto, todo aquel que tenga un green card o la ciudadanía norteamericana. Este decreto presidencial no le afecta. Hasta ahora no estaban afectadas tampoco las visas de no inmigrantes. Más adelante le explicaré cuál es la diferencia entre la visa de inmigrantes y de no inmigrantes. Las visas de no inmigrantes no estaban afectadas. ¿En qué sentido? Para poder tramitar una nueva visa de no inmigrante, pues no se podía hacer porque los consulados ya previamente estaban cerrados. Por lo tanto, el decreto tampoco afecta en absoluto este tipo de cosas. Ahora bien, ha habido una pregunta recurrente dentro de las personas, sobre todo españoles, que han escuchado mis webinars y que han tratado de acercarse a la Cámara de Comercio o al consulado en sí, acerca de cómo hacen para regresar las personas que ya tienen un visado de no inmigrante, llámese E, llámese J, la L, para poder regresar a los Estados Unidos. Desafortunadamente, señores, vivimos en un tiempo de absoluta incertidumbre. No tenemos una respuesta concreta. Sabemos que toda persona de España y que haya estado en el sector Schengen no puede regresar a los Estados Unidos a menos que sea residente permanente americano o que sea ciudadano. Sin embargo, y esto es un poco más hablando de experiencias, lo que hemos visto suceder, hay ciudadanos españoles que tienen un visado de no inmigrante, tienen una visa E o una visa L, pero no vienen desde España, sino que vienen de un tercer país, como México, como Panamá. Lo hemos visto suceder, pueden ingresar. ¿Por qué? Porque bien sea vivían en esos terceros países o ya cumplieron el periodo de cuarentena.
Recuerde que se está exigiendo cuarentena tanto en los Estados Unidos como en España a toda persona, a todo ciudadano o residente español que quiera regresar a España, también tienen que vivir esa cuarentena. Por lo tanto, respuestas concretas son difíciles darlas porque hemos visto muchas cosas. Para nosotros todo esto no tiene precedentes y todos lo sabemos. Ahora bien, también hay un rumor a gritos de que este decreto presidencial, una vez se venza su duración, se va a modificar, se va a prolongar. Lo que no sabemos es, primero, a quiénes va a afectar en esta nueva oportunidad. No sabemos cuánto tiempo de duración le van a dar. El rumor es que puede ser de entre 60 a 180 días adicionales. Dicen también, pero son rumores, señores, aquí no hay nada concreto, que puede afectar a todo aquel que venga con visas H, que son las visas de profesionales, con visas J, que son para aquellos que vienen a hacer internships aquí en los Estados Unidos, y para las visas L, pero no está claro, no lo tenemos escrito, es mucha especulación lo que estamos tratando de manejar en este momento. Sin embargo, quiero que sepan que en el primer momento que salga esta información confirmada, pues seremos los mismos abogados quienes vamos a difundir esta información a todos nuestros clientes, a las cámaras de comercio que nos apoyan, para que todo el mundo esté atento a la nueva modalidad del decreto presidencial modificado. Igualmente quiero hablarles de algunos cambios temporales que han surgido por lo del COVID-19. Como bien saben, las oficinas locales de inmigración permanecieron cerradas desde el día 13 de marzo, me parece que fue que salió, o 9 de marzo, que salió la orden. Estuvieron cerradas las oficinas locales. Hago énfasis en la palabra locales, porque las oficinas locales son aquellas mediante las cuales se hacen las citas para tomar las huellas digitales, para hacer entrevistas en personas, también para hacer los juramentos para las personas que están sacando ciudadanías en los Estados Unidos. Todas esas oficinas locales suspendieron sus actividades porque, como no sabíamos cómo se iba a comportar este virus, tomaron medidas de protección sanitaria para todos, tanto para los clientes como para los trabajadores de inmigración. Sin embargo, también quiero dejar muy en claro que las oficinas centrales de inmigración estuvieron operativas durante toda esta etapa. Es decir, que todos los procesos de inmigración que se iniciaban a través de las oficinas centrales de USCIS igualmente continuaron. Todos los abogados continuamos trabajando, preparando expedientes para personas que estaban buscando algún tipo de beneficio migratorio. Sabiendo esto, también quiero informarles que a partir del día 4 de junio pasado, es decir, la semana pasada, ya algunas oficinas locales están tratando de reanudar sus actividades que no sean meramente de emergencia. Es decir, poco a poco van a empezar a recibir nuevamente sus citaciones para la toma de huellas digitales o para algún tipo de entrevista, e incluso las oficinas de asilo y de juramentación y de examinación para las ciudadanías se están reabriendo sus actividades. Por lo tanto, de ahora en adelante vamos a empezar a recibir muchas notificaciones para reanudar, para dar nuevas fechas de entrevistas a las personas que estén esperando la continuidad de sus procesos. Igualmente hubo un cambio en cuanto a los procesos porque nos prolongaron los días para poder responder a algunas requerimientos adicionales del Servicio de Inmigración. No sé si todos están enterados, pero un poco para explicarles.
El Servicio de Inmigración, cuando uno prepara un expediente, una petición, una solicitud de un visado o de un proceso en particular, se manda todo un expediente, un dossier bastante sustentado para que el oficial de inmigración pueda evaluar el caso y la petición. Sin embargo, en muchas ocasiones estos oficiales requieren de información adicional, lo que llaman aquí RFE, Request for Additional Information, o mandan también una carta que tiene una intención de denegar, pero te dan una oportunidad adicional para que respondas a algunas cosas. Estas cartas siempre tienen una fecha de vencimiento que te permiten un periodo de entre 2 y 3 meses para poder responderle al oficial. Estas cartas nos prolongaron los tiempos de responder justamente porque teníamos mucha dificultad de comunicarnos con nuestros clientes y que nos proveyeran de la información adicional requerida. Por lo tanto, toda aquella notificación de requerimientos adicionales que llegaron entre el 1 de marzo y el 1 de mayo, nos extendieron la fecha de caducidad a 60 días adicionales, lo cual nos ha ayudado, por supuesto, muchísimo a nosotros los abogados y a las personas que están esperando pues una respuesta afirmativa o favorable a sus procesos. Igualmente, se creó un mecanismo especial para las personas que llegaron aquí a los Estados Unidos como turistas, bien sea de personas que gozan del privilegio del Visa Waiver Program, es decir, que no tienen visa, como es el caso, por supuesto, de los españoles, o para aquellas otras personas que vienen con sus visas de turismo B1, B2. Se crearon mecanismos especiales para poder extender sus estadías legales aquí en Estados Unidos. ¿Por qué? Sabiendo que había un impedimento que estaba fuera de las manos de cada individuo, no podían regresar a sus países de origen, se creó un mecanismo que se llama Satisfactory Departure para aquellos que tienen el Visa Waiver Program. ¿Y de qué se trata? Toda aquella persona que no tiene un visado de turismo puede llegar a los Estados Unidos sin visa y le permiten una estadía de 90 días consecutivos. Antes de que se culminaran esos 90 días, estas personas tenían que regresar a su país de origen o salir de este país. Ahora bien, como eso se imposibilitó, se creó este mecanismo que se llama Satisfactory Departure, mediante el cual la persona que ingresó al país sin visa podía llamar bien sea a las oficinas del USCIS, que es el Servicio de Inmigración, o del CBP, que es el Customs Border Patrol. A esos números que ven en pantalla pueden llamar y solicitar, por favor, que dada la imposibilidad de regresar a su país o de salir de este país, se le otorguen 30 días adicionales de estadía legal acá. Este periodo de 30 días se renovó por 30 días adicionales. Es decir, que muchas personas que se vieron en este conflicto le dieron 30 días y si a los 30 días tampoco podían salir, pidieron 30 días adicionales. Ahora bien, esto es importante que se haga, incluso si ya se le vencieron los primeros 90 días. ¿Por qué? Hay que demostrar la buena fe ante el sistema legal de este país. Hay que demostrar que sí se tuvo la intención de cumplir con los requerimientos legales de este país y que en ningún momento fue su intención transgredir los lineamientos legales de acá. Por lo tanto, esto sí es una recomendación, señores. Si esa es su situación, por favor, notifique a las autoridades que le sucedió esto para que le puedan otorgar estos días de legalidad y nunca llegue a quedarle esta tacha en su récord personal. En cuanto a las personas que vinieron con visa B1, B2, que es la visa tradicionalmente de turismo de los Estados Unidos, para las personas que no gozamos o que no gozan del programa de Visa Waiver, el que entra con este tipo de visa generalmente se le otorga 6 meses de estadía en los Estados Unidos. Muchas personas también se vieron afectadas porque no pudieron retornar a su país. Por lo tanto, hay otro mecanismo mediante el cual hay que llenar un formulario, pagar una tasa a inmigración y extender estos 6 meses
a 6 meses adicionales, si esa es la necesidad de la persona. Por lo tanto, nuevamente, lo importante aquí es, señores, que se pueda, se lleve a cabo estos mecanismos, que se anuncie a las autoridades la intención siempre de cumplir con la ley de este país para que nunca les quede la tacha en el récord. Notas adicionales en cuanto al COVID-19. Es importante, no sé si todos lo saben, no sé si todos tienen empresas aquí, pero la División de Corporaciones de la Florida exige o requiere que todos los años, hasta el día 30 de abril, se tiene la oportunidad de extender el reporte anual de la compañía. ¿Qué significa esto? Que las compañías tienen que pagar un fee anual para mantenerse activas dentro de la División de Corporaciones de la Florida. Como digo, tradicionalmente ha sido hasta el 30 de abril que tenemos ese lapso, para no caer entonces en tener que reanudar la actividad y pagar una multa. Sin embargo, por la situación del COVID-19, también este plazo fue extendido hasta el 30 de junio del año. Por lo tanto, nos dieron otros días, 60 días adicionales. Del mismo modo, el IRS, que es la Hacienda, la Hacienda de este país, extendió su plazo para hacer las declaraciones de impuestos sobre la renta, que tradicionalmente, históricamente, ha sido hasta el 15 de abril. Por primera vez en la historia cambiaron, tomando en cuenta pues la dificultad que tenían las personas de poder cumplir con la fecha legal. Lo extendieron hasta el 15 de julio de este año. Igualmente, hemos tenido muchísimas preguntas acá en la oficina acerca del SBA, que es el Small Business Administration. Como bien saben, el Small Business Administration creó ciertos mecanismos de ayuda para las pequeñas empresas, mediante las cuales se otorgaban ciertos beneficios, préstamos, créditos, para que las empresas pudieran continuar trabajando. Muchos me han preguntado, muchos de mis clientes me han preguntado que sin ser americanos, si ellos pueden aplicar. Y efectivamente pueden aplicar, porque las empresas son empresas americanas y están dando servicios de trabajo, están abriendo puestos de trabajo para personas locales. Por lo tanto, la empresa puede aplicar para estas ayudas gubernamentales. Igualmente, toda persona que, aunque tengan un visado, que les permite trabajar o tienen un permiso que les autoriza a trabajar legalmente en este país, pueden también gozar del beneficio del unemployment. Siempre me han preguntado, me han llamado muy nerviosos porque si esto no les va a afectar luego con lo del public charge. Y no, señores, no les afecta porque ustedes estaban autorizados para trabajar y se vieron afectados pues por la pandemia, igual que cualquier otro trabajador de los Estados Unidos. Ahora bien, esos son, digamos, los aspectos más generales de cómo nos vimos afectados con el COVID-19. Como les digo, vamos a seguir recibiendo noticias, vamos a seguir recibiendo cambios. Desafortunadamente, hasta ahora los consulados, por lo menos ninguno con los que yo estoy trabajando, aún han reanudado sus actividades. De hecho, hay quizás 2 o 3 de los consulados con los que yo trabajo, específicamente Toronto, Colombia y España, me han recibido algunas de las solicitudes, porque todo esto se manda de manera electrónica, pero cuando fijo la cita, me la cancelan y me la están postergando. Hoy casualmente teníamos una cita para la semana que viene para un cliente en Canadá, me la cancelaron y se la postergaron para la primera semana de noviembre, lo cual honestamente me preocupa un poco porque significa pues que se está alargando la situación de la apertura de los consulados. Como bien saben, hay muchas de estas visas que generalmente se aplican directamente en los consulados. Todo el que está aquí en Estados Unidos y de alguna manera necesita extender su estatus, bien sea de visa L o visa E o cualquier otra, se puede hacer aquí en los Estados Unidos y
extenderle su estatus legal aquí en Estados Unidos. Sin embargo, para el estampado de la visa, es decir, el sello de la visa en sí, que es la que le permite salir y entrar del país sin ningún problema, eso lo tenemos suspendido porque los consulados aún no están operativos. Esperemos ya que para finales de este mes tengamos mejores novedades. Creo que se está rigiendo mucho también de acuerdo a cómo se maneje cada país en particular. Por ejemplo, Argentina, como bien saben muchos, Argentina ha cerrado sus fronteras hasta septiembre. Por lo tanto, poco tendría uso tener una visa americana si no pueden salir del país. Por lo tanto, son cosas que debemos mantenernos en todo momento comunicados. Comuníquense con sus abogados, si no conmigo, o con la Cámara de Comercio para poderles ayudar y mantenerlos al día con todas estas novedades que ya vemos que no van a cesar por ahora. Ahora bien, yo quería explicarles un poquito qué hago yo todos los días, a qué me dedico, y yo diría que la mayor parte de los abogados que nos dedicamos a esta hermosa rama de la ley. Nuestro primer, digamos, encuentro con un cliente o con una empresa es hacer una pequeña, yo le llamo radiografía, pero es un pequeño estudio, ¿verdad?, de la particularidad de cada quien. Porque como bien dije al principio de mi presentación, nada de lo que yo diga aquí puede tomarse como una asesoría legal. Son simplemente puntos de vista y son tendencias y son las cosas como se regulan. Pero cada caso es muy particular. Y justamente en esta radiografía, yo lo que hago es un estudio particular de ese individuo, de esa familia, de las circunstancias particulares de su familia, de su entorno, de la premura que tiene de estar aquí o de mantenerse acá en los Estados Unidos, del grupo familiar que lo conforma, qué edad tienen sus hijos, porque de esta manera, una vez que nosotros podamos evaluar toda esta globalidad de particularidades, podemos hacer una planificación, bien sea a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Por qué? Porque el servicio de inmigración, o el sistema de inmigración, mejor dicho, es un sistema que primeramente tenemos que tener muy en claro de siempre mantenernos en un estatus legal, de siempre ser muy rígidos con el cumplimiento de las leyes norteamericanas. Y todo eso lleva a un proceso. Lo que hay que tener es mucha paciencia, hay que cumplir y hay que hacer esa planificación porque todo depende también de cuál es su objetivo al final del camino. Si su objetivo es estar aquí temporalmente porque lo que requiere es venir a una instalación de maquinaria, bueno, hay un tipo de visa para ello y hay un tipo de plazo para ello. Ahora, si su intención es traer a su grupo familiar, porque al final del camino usted lo que quiere es obtener una residencia permanente, pues para ello tenemos que hacer una planificación acorde a su necesidad. Entonces, bueno, una vez viendo todo eso, nosotros hacemos ese plan. Y recuerdan cuando al principio les dije que le iba a explicar un poquito de, en general, cómo era la ley de inmigración. Yo quiero explicarles que la ley de inmigración, sin llegar en tanto detalle y tanto tecnicismo, realmente se divide en tres grandes rubros o bloques, ¿verdad? Primero son las visas de no inmigrante. Luego, la visa de inmigrante. Y por último, la ciudadanía o naturalización de los Estados Unidos. Ahora bien, las visas de no inmigrantes, señores, son todas esas visas que todos conocemos. Van de la A a la Z. Hay un abanico enorme de visas. ¿Qué tienen en común estas visas? Que todas son para una intención en particular y por un periodo específico. Es decir, todas tienen un término, todas caducan. Toda visa de inmigrante tiene un fin. Yo diría que salvo la visa E, que puede ser renovada indefinidamente, todas las demás visas tienen un fin. Todas las visas estas son ¿cuáles? Las de estudiantes, la de profesionales, la de inversor, que son mayormente aplicadas por
en España tenemos muchos inversores que vienen aquí a los Estados Unidos a establecerse y a abrir sus negocios aquí a este mercado norteamericano. Todas estas son visas de no inmigrantes. ¿Cuál es la visa de inmigrante? No es otra que la residencia permanente, lo que comúnmente conocemos como Green Card. Y es aquí donde el decreto presidencial vigente mayormente afecta. Todo aquel que está tratando de solicitar la visa de inmigrante a través de los consulados han quedado suspendidas. Por supuesto, también hay que tomar en cuenta que con toda esta pandemia, el desempleo en este país desafortunadamente incrementó de una manera inverosímil para todos, después de haber gozado del desempleo históricamente más bajo de los Estados Unidos. Dios mediante, porque soy creyente además en la economía de este país y creo que en el mundo entero tiene que haber un rebote una vez que volvamos a abrir nuestras industrias y nuestras empresas. Todo el que estaba trabajando, pues por lo menos en su gran mayoría tienen que volver, tenemos que restaurar la fortaleza de nuestros países, todos. Y creo que los Estados Unidos lo va a lograr. Bueno, y por último, el bloque de la ciudadanía. Esto es una cosa absolutamente opcional. No todo el mundo se quiere hacer ciudadano americano, pero dependiendo de la forma en que usted llegó a ser residente permanente, usted puede esperar 5 años o 3 y puede optar por la ciudadanía norteamericana. Bien, sabiendo esto, yo quisiera hablarles un poquito de las visas, básicamente, que más tratamos con nuestra clientela. Me dirijo mucho a los españoles porque pues tengo esta grata invitación de la Cámara de Comercio de España. Muchos españoles han confiado pues en la fortaleza del mercado norteamericano y han querido incursionar y traer sus productos y traer sus empresas y sus conocimientos al mercado norteamericano. Y para ello, una de las visas más favorables de utilizar es la visa E. La visa E es una visa que básicamente se fundamenta en que exista un tratado bilateral de comercio y navegación entre su país de origen y los Estados Unidos. Afortunadamente, España es uno de estos países que tiene este tratado bilateral con los Estados Unidos. Por lo tanto, sus ciudadanos gozan del beneficio de poder utilizar este tipo de visa. Este tipo de visa tiene dos acepciones, como ven aquí, la visa E1 y la visa E2. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ambas? Es la forma en que se establece el negocio en Estados Unidos. La visa E2, como lo dice su palabra, es a través de la inversión de dinero. Una inversión, la ley dice sustancial, sin especificar el monto. Si usted invierte un monto sustancial en el país, es decir, en Estados Unidos, para la creación y el desarrollo de una empresa mediante la cual usted va a abrir puestos de trabajo para personas nacionales y que usted no va, como dice la ley, esta empresa no va a ser de ninguna manera marginal, es decir, que no solamente es para beneficiarse usted en lo personal, sino que va a abrir puestos de trabajo y que la compañía es viable y factible para que usted gane dinero. ¿Por qué? Porque al final, mientras usted más gana, usted va a tener que pagar impuestos. Este país se protege mucho en ese aspecto, abre oportunidades siempre y cuando se cumplan dos requerimientos fundamentales. Primero, que se abran puestos de trabajo para personas nacionales y que además se gane dinero para pagar impuestos. Esa es la forma de contribuir con el país. Ahora, eso con respecto al inversionista de dinero. El comerciante no tiene que hacer una inversión cuantitativa en dinero, sino en producto. Es a través de la importación de productos fabricados en España. Por ejemplo, viñedos que vienen de España que consecutivamente han hecho importación de sus productos y los tienen colocados en el mercado americano. Por medio de esa vía se puede sacar la visa E1. Es decir, la diferencia entre la una y la otra es la forma de desarrollar el emprendimiento.
Esta visa, aparte de tantísimos beneficios que tiene, uno de los principales es que la otorgan en principio por 5 años. 5 años que por lo menos te da la oportunidad de poder desarrollar la empresa, de poder contratar a las personas locales y de hacer los buenos contactos que son necesarios para un emprendimiento estable. Esa visa de 5 años puede ser renovada por 5 años adicionales y 5 años adicionales y así indefinidamente, siempre y cuando la empresa mediante la cual se está solicitando la visa se mantenga activa y firme, pague sus impuestos y tenga sus empleados en nómina. Por lo tanto, para mí, de todas las visas que existen, esta me parece que es una de las más favorables y lo más parecido que existe a la residencia permanente del país. Otro de los grandes beneficios de esta visa es que el cónyuge del peticionante principal puede optar, puede solicitar, es un proceso adicional, por un permiso de trabajo independiente. ¿Qué significa esto? Que el cónyuge puede pedir un permiso de trabajo que le permite trabajar no solamente dentro de su misma empresa, sino que además puede buscar trabajo en cualquier otra empresa en los Estados Unidos. Y lo pueden contratar de manera legal, lo pueden meter en nómina de cualquier compañía norteamericana. Por lo cual me parece que es una maravillosa, un maravilloso beneficio porque habría otro ingreso adicional en casa, ¿no? Bueno, aquí está un poco escrito todo lo que hablé. Algunos puntos relevantes aquí. ¿Cómo se determina el monto sustancial o la inversión o el comercio sustancial? Realmente sustancial, mire, nos regimos más por la experiencia que tenemos, que sabemos que una inversión de aproximadamente $100,000, $120,000, ya un oficial consular lo puede ver como sustancial. Pero realmente existe lo que llaman un proportionality test. Es una examinación proporcional al tipo de negocio que se está haciendo. Y yo siempre pongo como ejemplo, no es lo mismo montar una heladería que montar una línea aérea. O sea, la inversión es mucho mayor cuando estamos hablando de aviones, cuando estamos hablando de hangares, o sea, es muy distinto a una heladería que quizá, bueno, los números pueden ser un poco más manejables. Por lo tanto, el sustancial, como les digo, es simplemente una cuestión proporcional al tipo de negocio. Otro punto importante aquí, la empresa debe ser propiedad, es decir, sus acciones tienen que estar distribuidas a un mínimo, el 50% deben ser del inversor. ¿Ok? Los dos inversores pueden permanecer, ser del mismo país o no, siempre y cuando podamos demostrar que el inversor que pretende solicitar este tipo de visa viene de un país que tiene este tipo de tratado bilateral con los Estados Unidos y tiene el 50% de esa empresa, puede optar por el tipo de visa E2. Por supuesto, dentro del dossier tendríamos que incluir una serie de documentación que en su momento pues se le hará saber, pero por encima tiene que saber que requerimos de un contrato de arrendamiento de un local comercial donde vaya a funcionar la empresa. Requerimos de un plan de negocio donde se haga una proyección a 5 años de cómo se va a desarrollar este negocio, de cuántos empleados pretende usted tener a lo largo de 5 años y económicamente, por supuesto, cuál va a ser la proyección de su actividad comercial. Es importante pues mantener todo esto en cuenta. Siempre mi opción cuando hablo con una persona que viene de un país con tratado bilateral, mi primera oferta va a ser este tipo de visa y después en esa programación o luego de la radiografía que les hablaba, pues vemos cuáles son los mecanismos a utilizar en el futuro si su intención es lograr una residencia permanente. Hay un mito que hasta cierto punto es cierto, la visa E no conduce directamente a una residencia permanente. Sin embargo, hay otros procesos mediante el cual la persona que tiene una visa E puede aplicar y puede lograr una residencia permanente. Pero, repito, estas son cosas que habría que evaluar individualmente porque cada quien tiene una realidad diferente.
bueno, me quitaron otra de las visas que quería hablar acá, era de la visa L. La visa L es otro tipo de visa también muy utilizado generalmente por todos los países porque no tiene la limitante del comercio bilateral entre los países. Sin embargo, la visa L, donde tenemos que reforzar nuestro análisis, es en la estructura de las empresas, porque se basa en que exista una empresa matriz en el extranjero que quiere abrir una sucursal o una filial en los Estados Unidos, que se demuestre que tiene una relación calificante o cualitativa entre ambas empresas. Eso se demuestra a través de, disculpen, la distribución accionaria de las empresas, y a través de esas estructuras podemos transferir a personal ejecutivo o gerencial de la empresa matriz a su sucursal en los Estados Unidos, siempre y cuando ese personal ejecutivo o gerencial haya trabajado al menos un año de los últimos 3 en la empresa matriz para poderlo trasladar. Es una visa que utilizo mucho con grandes corporaciones, por ejemplo, porque existe un mecanismo aparte, un proceso aparte, que se llama blanket. Cuando existen empresas multinacionales de gran calibre, se hace un proceso que se llama blanket, donde se incluyen todas las empresas filiales de esa compañía y se puede trasladar personal de todas esas filiales a los Estados Unidos, siempre y cuando, por supuesto, cumplan con ciertos requerimientos. Pero en España particularmente hago la mención porque tengo la dicha de representar a varias empresas importantes en España, mediante las cuales hemos solicitado la blanket petition, y nos facilita muchísimo el intercambio de personal gerencial a sus instalaciones y operaciones en los Estados Unidos. Pues bien, me tomé exactamente 42 minutos, Juan Carlos. Aquí están mis datos de contacto. Me abro para las preguntas, espero poderlas responder todas. Espero les haya quedado claro algunas cosas, y las que no, pido disculpas. Por favor, manden sus preguntas, que si no me da tiempo de responderlas en este momento, pues con mucho gusto les escribiré por correo electrónico y les responderé a todos sus inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Morela, muchas gracias. Ha sido muy instructivo y efectivamente has dado un repaso general bastante a conciencia de todas las novedades que han habido. Pues sí, tenemos muchas preguntas que nos han ido mandando los asistentes a este webinar durante la mañana. Vamos a tratar de resolverlas todas. Como decía Morela, si no nos diera tiempo a resolverlas todas, Morela las contestará por escrito y enviaremos un email de follow-up mañana con todas las respuestas, preguntas y respuestas a todos los asistentes. Pero bueno, para empezar por el principio, hay algunas preguntas que coinciden, entonces trataré de resumirlas en una sola, aquellas que son iguales. Pero tenemos aquí un caso. Somos un matrimonio español con hijo americano y tienen visa E2. Su mujer tiene que renovar el permiso de trabajo, que vence en noviembre, pero están en España y no pueden volver. Entonces, para la renovación del permiso de trabajo necesitan el I-94 con la última entrada. La pregunta ¿es necesario estar dentro de Estados Unidos para solicitarlo? ¿Qué plazos hay actualmente con las renovaciones de los permisos de trabajo? Bueno, tradicionalmente sí, el permiso de trabajo siempre se solicita cuando la persona está dentro del territorio americano. ¿Qué plazo se está tomando? Si bien la página, el portal de USCIS establece que se toma 90 días, sabemos por práctica que en este momento se están demorando mucho más. Yo calculo siempre entre 4 y 6 meses. Por lo tanto, si se le vence en noviembre, yo tomaría precauciones que por lo menos 3 meses antes trate de solicitarlo, para que no haya un gap tan grande entre el vencimiento del presente y la próxima. Me comentas también que esta familia tiene un hijo norteamericano, aunque ellos tienen visa E. Asumo que el hijo es menor de edad. Y no sé si lo tienen claro, pero una vez que su hijo cumpla la mayoría de edad, es decir, los 21 años, su hijo podrá solicitarles a ellos la residencia permanente a través de una petición familiar. Muy bien.
Estupendo. Muchas gracias. Una pregunta que hace uno de los asistentes es, ¿qué expectativas hay para viajar a Miami con visa B1 a partir de mediados de julio? Eh, mm, Juan Carlos, como comentamos tú y yo en privado, realmente esto estoy absolutamente especulando, ¿eh? Eh, Hasta ahora hay muchas personas que están entrando con sus visas de turismo a los Estados Unidos sin ningún problema. Todo depende del país del que vengan. Eh, Tenemos que ver también cómo se comportan las líneas aéreas, cómo se comportan los aeropuertos locales de donde vienen. Pero hasta ahora hay vuelos de ciertos países para acá y sí han entrado personas con sus visas de turismo sin mayor problema. Estupendo. Una pregunta que hacían en referencia al decreto presidencial que mencionaste al principio es, ¿cuándo se cree que saldrá el nuevo modificado? Porque decías antes que la vigencia del presente era de 60 días, por lo tanto, ¿cuándo termina la vigencia del presente? Pues mira, este empezó exactamente el 23 de abril a las 11:59 p.m., es decir, el día 24 de abril. Son 60 días. Calculo que el 23 de junio. Es decir, que la renovación, la modificación, el cambio, la extensión de este decreto presidencial lo podemos esperar en cualquier momento durante este mes. Y efectivamente después del 23 de junio seguro. Perfecto. Muchas gracias. Otra cuestión que nos plantean es en el hipotético caso de que se levanten las restricciones de viaje a España y se pueda viajar normal, pregunta, ¿cuál sería su recomendación en un caso como el nuestro en el que estamos en proceso de obtener la Green Card y ya tienen el permiso de trabajo y el Advance Parole? Ok, repito, técnicamente, una vez que una persona tiene su advance parole, tiene autorización para viajar y reingresar al país. ¿Cuál es mi recomendación? Pues habría que ver cuánto tiempo le queda de advance parole. Tendríamos que ver realmente con un poquito más de certeza cómo va a ser los mecanismos de ambos países y cómo se va a comportar. Porque aunque bien es cierto, se están levantando algunas restricciones, Dios no quiera, pero si hay una recaída y nos vuelven a cerrar, o sea, no quisiera que las personas corrieran el riesgo de que los agarre fuera del país. Claro. ¿Comprende? Entonces Sí. es algo que, como dije en mi presentación también, o sea, si quieren me llaman y lo hablamos directamente de uno a uno, o llamen a su abogado. O sea, aquí la intención no es quitarle clientes a nadie. Llamen a su abogado para que tengan una asesoría directa de su caso en particular. Perfecto, muchas gracias. Otra cuestión es, ¿empresarios con visa E2 podrían entrar si tienen hijos menores y americanos, aunque no viajen con él? Esa fue la misma pregunta que más o menos tratamos de evacuar esta mañana, Juan Carlos. Conozco personas que han llegado aquí con sus visas E2, pero no vienen de España, vienen de otros países que no tienen esa restricción. Entonces, tendríamos que ver si de alguna manera viajan a un tercer país, cumplen la cuarentena y vienen, o vemos un poco de qué va a suceder con España a partir de finales de este mes, que estoy segura que va a haber algún cambio. Pero no afecta entonces para nada ahí que tenga un hijo menor de edad americano. Eso no entra en la ecuación en juego, ¿no? No entra en la ecuación. No. Muy bien. ¿Cuánto tiempo está durando aproximadamente el trámite de cambio de estatus para renovación de visados de no inmigrante? Mira, eh, cuando hacemos un cambio de estatus, por ejemplo, si una persona llega aquí con una visa de turismo y quiere aquí aplicar por una visa de inversión, de inversor eh, o L1 o de estudiante, eso hay que mandar la petición al Servicio de Inmigración y aunque hoy por hoy los servicios habilitados de Premium Processing están empezando otra vez a reanudarse, ellos deberían tomarse con el Premium Processing 15 días para poder responder. Sin el Premium Processing, yo tiendo a ser muy conservadora porque manejo la expectativa del cliente. Y tienen que saber, si entraron con una visa y van a cambiar, primero no podemos hacer nada antes de los 90 días de estar en Estados Unidos. ¿Por qué?
porque existe una regulación en los Estados Unidos que si usted entró como turista y al día siguiente va a cambiar de estatus, entonces asumen que eso fue falso. Usted nunca entró como turista, porque ya tenía otra intención. Por lo tanto, se considera que después de 90 días, cualquier persona razonablemente puede cambiar de parecer, puede cambiar, puede hacer una inversión o puede haber decidido estudiar. Entonces, tenemos que primeramente esperar 90 días. Se somete en la solicitud. Yo usualmente digo que entre 4 y 6 meses no sabríamos cuál va a ser el resultado. ¿Ok? Entonces, un poco para resumir la respuesta, no menos de 6 meses, señores, podemos 6, 8 meses, vamos a obtener un cambio de estatus. Perfecto, muchísimas gracias. Otra pregunta que nos hacen. Un español con visa de trabajo O1 y que tiene pendiente la entrevista para la Green Card en un consulado fuera de Estados Unidos, ¿qué situación tiene ahora con el decreto presidencial y qué piensa que puede ocurrir con la extensión? Porque esta persona que tiene la visa de trabajo O1 en la actualidad vive y trabaja en Estados Unidos. Lo único que tiene pendiente la entrevista para la Green Card en un consulado fuera de Estados Unidos. Vale. Bueno, si él está en Estados Unidos actualmente y por alguna razón su visa está llegando al punto de caducar, es importante que la renueve. Justamente lo que el decreto presidencial ha afectado son las solicitudes de residencias permanentes a nivel consular. Por lo tanto, es importante que mantenga su estatus bajo la O y esperar a ver cuál va a ser el nuevo decreto presidencial y cómo le va a afectar. Y eso lo puede hacer desde Estados Unidos, la aprobación de la visa. Teniendo estatus, sí. Muy bien, perfecto. Una cuestión que está relacionada con la licencia de conducir. Nos preguntan, en caso de solo haber recibido antorcha de recibo de caso de extensión de visado, ¿cómo se puede renovar la licencia de conducir? Pues mira, yo tengo, la gran mayoría de mis clientes han renovado sus licencias de conducir con ese recibo de que se está procesando. Sí la pueden renovar. Ahora, Perfecto. tenemos también un problema, que los centros de licencias también están cerrados. Claro, hay que esperar a que abran, pero supongo que Exactamente. pronto abrirán. Un caso particular dice, nosotros tenemos una visa E2 y solicitamos un préstamo ante el SBA y me negaron la solicitud después de pedirme la tarjeta de residencia permanente. ¿Qué podemos hacer en este caso? Bueno, mira, realmente eso es muy particular. Yo tengo muchos clientes con visas E que han pedido sus préstamos y se los han otorgado. Yo sé que cada banco, además, particularmente, ha tenido algunas modificaciones internas en cuanto a las solicitudes del PPP, que se llama el préstamo, y no, o sea, no sé si es cuestión del banco Puede particularmente. ser. Ujú. Puede ser. Sí, es cierto. Nosotros también hemos tenido input de algunas compañías y efectivamente cada banco aplica los criterios de una forma u otra. La ley es única y unívoca, pero luego la interpretación difiere. Por tanto, Correcto. es importante consultar quizá a lo mejor con otra entidad financiera si pueden acceder, ¿no? Eh, Otra cuestión que nos hacen es, ¿hay alguna prórroga o extensión para los permisos de trabajo mientras se están tramitando? Depende de en qué categoría se está pidiendo. Si, por ejemplo, el permiso de trabajo viene dado por una petición familiar, como bien sabes, si tú te casas con un ciudadano norteamericano, haces una petición familiar. Como esa petición familiar también tiene un periodo de tiempo de análisis, hay que hacer una entrevista y tal, mientras tanto se puede pedir un permiso de trabajo para que la persona tenga la oportunidad de comenzar a trabajar. Ese permiso de trabajo te lo dan por un año. Si en ese año no se ha llegado a una resolución con la petición familiar, tú puedes renovar tu permiso de trabajo. En esa solicitud de permiso de trabajo, automáticamente con el recibo te lo extienden 180 días más, pero depende qué hay, o sea, por medio de dónde estás pidiendo el permiso de trabajo. Si es, por ejemplo, de una E, no aplica. Okay. O sea, si es una E y alguien pide la renovación de su permiso de trabajo,
En el momento en que expire, caduque tu permiso de trabajo, si no has recibido aún la renovación, no puedes trabajar. Exactamente. Muy bien. Nos preguntan, ¿qué hay al respecto de las visas F1 de estudiantes? ¿Está prohibida la entrada solo a los que vienen de Europa? ¿O podría un español venir con visa F1 pasando 15 días, por ejemplo, en México, como hablábamos antes? Bueno, sí, un poco lo mismo que decíamos antes. Eh, la F1 es una visa de no inmigrante, como la E, como la H, como cualquier otra. Tienes la autorización en sí porque tienes la visa para entrar, pero si vienes de España no te van a dejar entrar porque tenemos esa restricción. Si vienes de un tercer país y cumples esa cuarentena, depende de ese país también cuáles sean las restricciones. Pero Mm. sabemos, Juan Carlos, tú y yo lo hemos visto con tu membresía y con mi clientela, que personas que vienen de terceros países con estas visas han podido entrar. Muy bien. Eh, Perfecto. Nos preguntan ahora, dice, soy española y mi visa E2 con un negocio en activo, pero vence en septiembre y debería ir a la embajada de forma presencial para la renovación. Lo que ocurre, dice, ¿qué sucederá si se extiende el decreto y le caduca? ¿Podemos tener esa extensión? ¿Esa extensión les permitiría viajar y volver a entrar en Estados Unidos? ¿O hay que No, hacerlo desde aquí? en este momento, como los consulados están cerrados, no hay, o sea, no es recomendable que se vayan porque no van a poder ingresar, no les van a sellar la visa porque no hay actividad consular. Lo que se recomienda es hacer una extensión de esa visa aquí, directamente en USCIS, que si bien no te van a estampar la visa, por lo menos te la renuevan y te dan una estadía de 2 años adicionales. Ya en 2 años, pues veremos, Señor Santo, que esto se resuelva, ¿no? Entonces Claro, ya en ese periodo que estás legal aquí, puedes viajar a España, puedes pedir tu cita en el consulado y que te sellen tu visa aprobada. perfecto. También muy relacionado con esa pregunta, nos dicen, ¿existe actualmente alguna opción para cambiar el estatus migratorio de no inmigrante E2 a residencia? Sí, claro, dependiendo si tienes con qué soportar la petición de residencia. Es decir, si ad laterum tú tenías un proceso de certificación laboral y te sale aprobada y tú tienes una I-140 que te sale aprobada, por supuesto, tú puedes ajustar tu estatus. Siempre y cuando hayas estado legal aquí, se puede ajustar. Perfecto. Y otra también íntimamente relacionada con esa. Una persona con una visa E2 que le tiene que renovar en noviembre de 2022, Ujú. si comenzara ahora el proceso de certificación laboral para, para acabar con la Green Card, si fuera posible, eh, pero no le acepta la certificación laboral, ¿eso le afectaría a la renovación del visado en su momento? En principio no, técnicamente no. ¿Por qué? Porque la certificación laboral, como muchos de los oyentes aquí deben saber, es un proceso primero bastante largo. Se toma aproximadamente 18 meses. Y la primera fase de la certificación laboral se hace a través del departamento laboral, el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, mientras se esté gestionando esa parte, no se está solicitando nada en inmigración, no le afecta su estatus ni la futura prórroga de ese estatus. Si esa primera fase del departamento laboral no sale aprobada, pues hay que hacerla de nuevo, pero no le afecta su estatus por debajo migratorio, porque no hemos tocado inmigración aún. Por lo tanto, la posible afectación sería ya a partir de la siguiente fase, una vez que se pase la certificación Exactamente, laboral, porque ahí ya tú estás manifestando tu voluntad de ser inmigrante en este país. pero esa segunda fase es menos habitual que haya algún problema o que la denieguen una vez que tienes la certificación o no. Bueno, habría que analizar Claro, la, claro. la O sea empresa que, que está detrás de esa pero, certificación laboral. pero claro, pero hasta ese momento está tranquilo, ese trámite lo pueden hacer. Una vez que ya por la certificación laboral es cuando tienen que pensar si les va a dar tiempo a renovar o no. Exactamente. Muy bien, Ahora, recuerden también que es importante tener esto en mente. La certificación laboral no da estatus legal. Es decir, que si empieza su certificación laboral el 1 de julio, por decir, de aquí a noviembre es muy poco probable que tenga una respuesta. ¿Ok? Así que es importante que vaya pensando igual en la renovación de su visa.
o salir y entrar al país de nuevo, que en este minuto no es recomendable, para que le den sus 2 años de nuevo de estadía aquí. Perfecto. ¿Entiendes? Sí, con las visas E2, ¿la empresa debe tener un mínimo de empleados locales contratados? No, la ley no exige ningún número de empleados contratados ni ningún mínimo. Yo siempre digo que, como todo, mientras más mejor. Pero sí es importante tener una nómina, pues más o menos haber cumplido con el plan de negocio que se presentó desde el principio. Estupendo, muchas gracias. Otra es, ¿qué ocurre con la renovación de visas E1 o E2 si la tienda o el restaurante fueron cerrados y afectados por el COVID? Ocurre algo muy malo, porque como bien sabemos, la visa realmente depende es de la empresa. Si la empresa está inactiva o cerrada, ya cesaron sus actividades, técnicamente la visa ya no es válida. Muchas personas lo que hacen cuando ven sus empresas que, caramba, no les está dando los resultados deseados desde el principio, pues mira, tratan de reinventar la actividad comercial y se solicita una visa nuevamente con una modificación sustancial del planteamiento original. Pero si la cerraron, la visa técnicamente no tiene validez. Perfecto. Una cuestión vista desde otro punto de vista sobre el Presidential Proclamation, y es en el caso de que no se prorrogue y no surja otra Presidential Proclamation, en teoría se podría volver a visitar Estados Unidos para negocios con un ESTA. Claro, No existe ahora mismo ninguna otra limitación, ¿verdad? no, ninguna otra. Bien. Esta pregunta es un poco subjetiva, pero es importante conocer tu opinión. Dice, ¿consideraría que es un buen momento para buscar internship o trainees en Estados Unidos y sponsor para solicitar una visa J1 o cree que es mejor esperar? Bueno, realmente como a mí no me gusta basar mis opiniones en rumores, pero desafortunadamente muchos de estos rumores en el ambiente legal muchas veces se cumplen. Y aparentemente una justamente de las visas que tienen bajo la mira es la J. ¿Y por qué? Tiene cierto sentido con la realidad que se está viviendo. Si hay tanto desempleo local, o sea, lo que se quiere evitar es traer trabajadores de fuera a trabajos que pueden cumplir personas locales. Por lo tanto, creo que podríamos esperar un poquitín más, por lo menos hasta finales de este mes, y ver qué sale en la nueva proclama presidencial. Perfecto. Eh, Aquí nos hacen una pequeña aclaración. Simplemente dicen, me pareció entender que el decreto presidencial no afecta a visas de no inmigrantes como la E2, pero lo que ocurre es que no se están renovando porque los consulados o embajadas están cerrados. ¿Es esto correcto? No se están renovando las visas a nivel consular, se pueden renovar acá. Si usted está en territorio americano, se puede hacer una renovación a través de USCIS directamente. Okay. Por tanto, el decreto presidencial no indica en ningún momento que no se permita viajar a los que tengan visa E. La limitación de esas personas es porque estén en un país de la zona Schengen. Exactamente, exactamente. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda no ser presencial la renovación de una visa E2? Perdón, se te cortó la voz Sí, allí. preguntaban si cree que hay alguna posibilidad de que la renovación de una visa E2 se pueda hacer de manera no presencial. No presencial, ¿dónde? ¿En Estados Unidos? No lo indican. Supongo que se referirá a que se pueda hacer de forma telemática, quizá. No, a ver, si tiene que estar presencialmente en territorio norteamericano para poder hacer la renovación acá. Porque ¿qué es lo que se hace? Se pide la renovación con una extensión de su estadía para que esté legal. Ahora, en el consulado podemos pedir la cita sin que usted esté allí, pero como el consulado no está funcionando, no logramos nada. Claro, claro, claro.
Muy bien, muchas gracias. Pues estamos acabando, nos quedan solo las últimas. Una que nos indican, bueno, es continuación de otra que ya hemos respondido, que es si se prevé que en los próximos 60 días la situación vaya a cambiar. Y como decíamos, pues no sabemos, ¿no? Hay que estar pendientes de si hay una prórroga de este Presidential Proclamation o no. Habrá que estar muy pendientes y al día para ver en qué puede cambiar esto. Una cuestión que nos dice, mi pregunta es sobre las oficinas generales de USTIS en California. Tengo entendido que los procesos de cambio de estatus están yendo muy lentos. ¿Sabes si los plazos van muy demorados? A su vez, los oficiales de inmigración han endurecido y están un poco más estrictos con los requerimientos para cambio de estatus. Em, yo diría que en términos generales sí se ha puesto un poco más rígido el cumplimiento de la ley. Antiguamente, los que tenemos haciendo esto un tiempillo, antes era mucho más laxo. Las peticiones de visa no, no eran tan rígidos. Sí hemos visto que han apretado un poco las cosas. En cuanto a los cambios de estatus, mire, honestamente tengo que decir, sí históricamente, desde hace 3, 4 años hemos visto mucha demora en las respuestas, pero justamente con COVID he recibido respuestas casi que de inmediato de esas extensiones de estatus acá. Entonces, no sé qué decir. Sí, la ley es más rígida, sin duda alguna. Las cosas están un poco más difíciles, pero se siguen logrando los objetivos. Perfecto. Otra cuestión que nos hacen es, para la solicitud de visa 1 o B2, ¿afecta el decreto presidencial? ¿El proceso de solicitud está activo o suspendido? Bueno, la respuesta es que ahora mismo los consulados están cerrados, por lo tanto, ahora mismo eso está parado, ¿verdad? No Correcto. hay nada. Eh, ¿Cuál suele ser el tiempo de demora de una solicitud de visa E2? Aquí entiendo que lo que dijiste antes, entre 4 y 6 meses, ¿no? Exacto. Así vamos resolviendo Exacto. cuestiones. Eh, Profesora visitante J1, que por motivos personales debe volver a España. ¿Es probable que en estos días esto pueda considerarse como excepción? Bueno, volver a España, puede volver a España si es española. Entiendo que la pregunta se refiere a que si tiene que volver por circunstancias excepcionales, si podrá retornar de nuevo a Estados Unidos. Ya sabemos, es la misma respuesta que con la F1, con la E1, es que al venir de allá van a tener esa restricción. Muy bien. Pues ya creo que nos quedan, a ver. Dice, sí, tengo que renovar mi E2 antes de febrero del 21 para que su esposa pueda aplicar a su EAD a tiempo, Ujú. el cual expira en agosto del 21. ¿Recomienda ir a España y renovarlo cuanto antes o esperar? ¿Sería menos arriesgado renovarlo en Canadá o México? Eh, ya va, déjeme reformular la pregunta. Tiene una E2 vigente hasta febrero del año que viene. Y el EAD de la esposa se vence. En agosto. Bueno, sí, no, a lo mejor el E2 no es que venza en febrero, sino que lo que dice es que tiene que renovarlo en febrero para que su esposa pueda aplicar a su EAD a tiempo, porque expira en agosto del 21. Bueno, a ver, tenemos mucho tiempo todavía para planificar eso, ¿no? Sí, si su esposa quiere renovar el permiso de trabajo, absolutamente tienen que estar en estatus legal aquí, bien sea con la visa renovada o bien sea con su I-94 renovada. Lo importante aquí es que estén en estatus de I-94 con el tiempo, el lapso suficiente para sacar su EA de nuevo. Perfecto. Eh, Dice, soy una española y tuve que solicitar la salida satisfactoria, pero tengo la intención de introducir mi emigración. ¿Cuándo debo introducir la I-94? ¿Después de la segunda satisfactoria o cuando me vaya a España? No entiendo qué es lo que va a introducir luego. Tampoco me queda muy claro, pero bueno, a lo mejor si puede aclararnos un poco esto, lo Nos lo puede vemos. aclarar exacto y si no, con mucho gusto también puede contactarme y Vale. profundizamos un poco más en ello. Em,
Bueno, pues la siguiente es una que ya respondimos antes, que es si viene desde España con su hijo americano, no afecta que el hijo sea americano, ¿no? Hay que tener en consideración la limitación de venir de un país Schengen ahora mismo. Vamos a ver. Dice, en el caso de la renovación de la visa E2, si se hace desde Estados Unidos, ¿los plazos serían los mismos que hemos mencionado anteriormente? ¿4 o 6 meses o variaría? Bueno, sí, porque también hay que considerar el tiempo que se lleve el abogado en preparar todo el dossier y preparar todas las cosas, las firmas, tal, y mandarlo a inmigración. Sí, nuevamente, señores, y siempre lo digo, siempre lo aclaro, yo soy muy conservadora en los tiempos, porque una de las cosas principales para mí es manejar la expectativa del cliente. ¿Ok? Claro, Si yo te digo a ti que en 2 meses tienes la visa y se demora 6, yo quedo muy mal. claro, Y la angustia, además del cliente, cada vez se eleva más. Entonces, claro. por lo tanto, lo importante aquí es que sí, más o menos calculen ese tiempo y en todo caso, una vez que uno introduce el caso en inmigración, aunque usted no tenga respuesta, usted va a estar legal acá, que es lo importante saber. Claro, claro. Pues vamos a por la última pregunta y las demás que se quedan pendientes, como decimos, no hay ningún problema, se las pasaremos a Morela y ella las responderá y las compartiremos con todos mañana para que así puedan todos tenerlas. Pues la última pregunta que nos hacen por aquí es, a ver, se me ha movido aquí. Es una combinación, creo que la respuesta de una ya la tenemos. Dice, mi mujer y yo tenemos visas L1A y su hijo, menor de edad, es americano. Dice, ¿podríamos entrar ya que el hijo es dependiente nuestro? Pues esto es lo que hemos indicado anteriormente, dependerá, ¿no? de ¿De cuando dónde se viene? habla la limitación de venir de un país de Schengen. Y pregunta, si tengo que mandar a 2 instaladores españoles para un trabajo de 3 semanas a Estados Unidos, ¿se podría? ¿Está la embajada de USA abierta para estos casos? Lamentablemente no. Eso es una visa, ¿cómo se llama? B1 in lieu of H1B, muy utilizada por españoles porque además tienen una state of the art technology española, de verdad. Debe ser un orgullo para ustedes porque tienen cosas extraordinarias que se están instalando mucho acá en los Estados Unidos y sí suelo sacar mucho de este tipo de visa para los instaladores, pero desafortunadamente en este momento no hay posibilidad. Es la B1, ¿verdad? La La visa para... B1 in lieu of H1B se llama. Oh, in lieu of H1B. ¿Y el proceso es similar a la B1 tradicional? Es similar, pero el dossier tiene que contener pues un poco el contrato mediante el cual esta empresa española va a venir a instalar esa tecnología en los Estados Unidos, quién los contrató, que es por un periodo de tiempo corto, que el individuo sigue en nómina, en matriz, es decir, hay ciertos puntos que hay que... Estupendo. Pues hay que esperar a que abra la embajada entonces, ¿verdad? Exactamente. Muy bien, pues lo dejamos por aquí, que nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero ha sido estupendo tenerte. Muchísimas gracias, Morela. Ha sido muy Ah, instructivo y muy útil. Te están felicitando por el chat, nos están diciendo que agradecen mucho tu aportación esta mañana, que ha sido muy útil e instructiva. Han quedado algunas preguntas, no muchas, te las enviaremos luego para que tú puedas dar alguna respuesta. Y por supuesto, enviaremos un follow-up email en unas horas con los datos de contacto de Morela para que aquellas preguntas que tengan en concreto la puedan hacer directamente a ella y puedan consultarle cualquier otra cosa que necesiten. Ella está disponible para ayudar en todos los aspectos relacionados con inmigración. Muchas gracias a todos por asistir y espero que podamos verles de nuevo en el próximo evento de la Cámara. No olviden consultarlo en nuestra website, spainuschamber.com, donde podrán ver todas las actividades que organizamos. Morela, muchas gracias, un placer. igualmente, Juan Carlos, gracias a ti siempre y aquí estamos a la orden para lo que necesiten. Estupendo. Buenos días y cuídense.